El combate naval de Angamos fue un enfrentamiento de la campaña naval de la Guerra del Pacífico en la que fue capturado el monitor blindado Huáscar por el núcleo de la escuadra chilena mediante una maniobra envolvente. La Covadonga, que estaba cerca del Blanco Encalada, no tuvo fortaleza significativa al atacar al Huáscar, mientras que O'Higgins y Eloa se limitaron a perseguir a la Unión, a la que no lograron capturar debido a su superior velocidad. Los objetivos navales de la campaña eran para ambas partes los mismos: transportar, defender y abastecer sus fuerzas terrestres e impedir los desembarcos y abastecimientos enemigos en el desierto de Atacama, y también impedir los abastecimientos de armas por mar desde el exterior, principalmente Europa y los Estados Unidos. La siguiente tabla muestra la elección hecha por el historiador estadounidense William Sutter en su obra Andean Tragedy en la edición 2007. Andean Tragedy, que significa tragedia andina. El autor divide las naves en blindados y barcos de madera. Igualmente, las características técnicas de las naves beligerantes fueron cambiando durante la guerra, por lo que no es posible dar valores definitivos. El monitor peruano Huáscar se encontraba en su cuarta expedición sobre las costas chilenas junto con la corbeta Unión, en un convoy al mando del contraalmirante Miguel Grau Seminario. Ambos buques fueron vistos al sur de Huasco el 4 de octubre en la mañana, y la noticia llegó a Antofagasta y a Santiago de Chile por telégrafo. El comandante Riveros había recibido instrucciones del gobierno el 17 de septiembre, firmadas por el ministro del Interior, Domingo Santamaría, sobre incursionar de inmediato a Arica en un periodo de 12 días y apoyar luego la invasión del territorio peruano. Ese mismo día zarpaba de Mejillones el transporte artillado Amazonas al mando del capitán de fragata Manuel Thompson para ir a Panamá a dar caza al transporte peruano Oroya, del que se sabía navegaba a Panamá a recoger un cargamento de armas, razón por la cual el capitán Thompson no estuvo en la caza del Huáscar. La escuadra zarpó el 2 de octubre como estaba acordado. El 13 les unió Eloa, que trajo la noticia desde Tocopilla de que el Huáscar y la Unión habían salido de Arica llevando tropas a Iquique y luego supuestamente al sur, pero Riveros decidió seguir con su plan. Se planeó que las lanchas atacaran la madrugada del 4, pero un accidente en la maniobra del Blanco Encalada retardó el ataque un día. A las 9:50 se separó del convoy chileno la cañonera Covadonga y luego la corbeta O'Higgins. Se desató un combate entre la Pilcomayo y la O'Higgins a 6 millas de Arica, entre las 10:30 y las 11:30. En el Pilcomayo se disparó 21 tiros y la O'Higgins respondió con 16 tiros. A las 19 horas del día 7, el ministro Sotomayor mandó un telegrama a la torre, pues pensaba que Riveros ya estaba navegando a Antofagasta, de cruzar frente a Mejillones a distancia de 50 millas de la costa y dirigirse enseguida a cruzar entre Iquique y Arica. Se reunió un consejo y Riveros ordenó a la torre reducir la distancia de 50 a 15 millas. El resultado de la batalla fue determinado principalmente por la habilidad de los comandantes, la pericia de sus tripulaciones, pero también las características técnicas de las naves enfrentadas. Las fragatas blindadas chilenas Cochrane y Blanco Encalada eran más modernas y tenían un blindaje de 2 veces el espesor de la coraza del Huáscar. El monitor peruano solo contaba con los ordinarios proyectiles ojivales, que no lograron
opción dañar significativamente a las fragatas blindadas. Otra opción de Grau era por lo menos dañar una de las fragatas con su espolón, lo que intentó, pero el golpe fue anticipado por los chilenos y significó solo una pérdida de velocidad para Grau. Al amanecer del miércoles 8 de octubre, las naves de guerra peruanas navegaban con rumbo norte. Recién a las 5:40 Grau identificó a los buques que lo perseguían: el blindado blanco Encalada, la goleta Covadonga y el carbonero Matías Cousiño, y al notar que la distancia era de 6 millas, se mantenía o aumentaba. Ordenó reducir la velocidad a unos 9 nudos, mientras que la división de Riveros navegaba a unos 7,5 y 9 nudos. Debido a esto, el capitán Aurelio García, comprendiendo que la única posibilidad de escape estaba del lado de su buque, mucho más rápido, y teniendo en cuenta las instrucciones de guerra establecidas para tales circunstancias, forzó el andar de la Unión, alejándose del Huáscar en su huida y observando cómo este buque se enfrentaba en un comienzo al Cochrane. A las 9:40 el monitor Huáscar abrió fuego disparando una andanada de su artillería principal contra el Cochrane a una distancia de 1000 metros. La andanada no fue contestada por el Cochrane, que continuó acercándose, al igual que el blanco Encalada y la Covadonga. Un tiro de la siguiente andanada del Huáscar rebota en el mar e impacta en la amura del estribor del Cochrane por encima de la faja blindada, penetrando en la cocina, causando destrozos, cayendo finalmente sobre la cubierta sin estallar. Sin gobierno, el Huáscar vira a estribor. Después de 5 a 10 minutos, se restablece el gobierno mediante el sistema de emergencia que estaba en la popa debajo de la cámara del comandante. Una decena de hombres acciona la caña del timón mediante parejos, recibiendo órdenes por mensajeros. A las 10, una granada impactó en la esquina superior derecha de la torre de mando, atravesó su blindaje y explotó, matando al contraalmirante Miguel Grau Seminario y por la onda expansiva al teniente primero Diego Ferre, quien estaba comunicándose con Grau a través del enjaretado en el piso de la torre. A las 10:15 se reanuda el combate. La torre ordena abrir fuego. A las 10:22 el blanco Encalada y la Covadonga habían acortado distancias hasta los 200 metros por la aleta de estribor del blindado peruano y abrieron fuego. El Huáscar quedó de esta manera encerrado entre los dos barcos chilenos. Elías Aguirre dirigió sus fuegos contra el blanco Encalada e intentó embestirlo con el espolón, pero el blindado chileno esquivó el golpe. Una granada disparada por uno de los blindados chilenos atravesó la cámara de oficiales y camarotería, llegando hasta el departamento de máquinas, produciendo grandes destrozos e inhabilitándola como tópico de sangre. Elías Aguirre recuperó el gobierno del Huáscar mediante el sistema de emergencia y enrumbó hacia el Cochrane para espolonearlo. La torre también decide espolonear al Huáscar, pero el blindado peruano cae a babor y su popa pasa a 5 metros por la proa del Cochrane a las 10:37. En una de las calderas el agua bajó mucho de nivel y se quemaron todos sus tubos, produciendo un gran escape de vapor. Paralelamente, los fusileros colocados en las 3 cofas de los blindados chilenos mataron a 3 de los 4 operadores de las ametralladoras Gatling del Huáscar y el último cayó a cubierta. Informes de oficiales chilenos participantes del combate señalan que a las 10:55 parte de la tripulación del Huáscar arriba la bandera en muestra de rendición, además de que sobre el puente del monitor se veía varios tripulantes agitando pañuelos blancos. Sin embargo, el informe oficial, el peruano, del teniente primero en el combate, el Cochrane tuvo 10 heridos, uno de los cuales murió luego. El Huáscar tuvo en el combate 33 muertos, 24 heridos graves, 3 heridos leves y 144 ilesos.
todos hechos prisioneros. La Covadonga, cuando estuvo a tiro de cañón, realizó un disparo casi al término del combate. Tras la captura del Huáscar, el teniente Pedro Garezón pidió a Simpson, el teniente chileno del Cochrane, poder buscar el cadáver del contraalmirante Grau, el cual no había sido encontrado aún. La búsqueda del cadáver de Grau se prolongó hasta las 17 horas. Ese mismo día, al iniciarse el combate, se había ordenado al transporte artillado Copiapó navegar desde Antofagasta hasta Mejillones, llevando cirujanos y otros elementos de auxilio. A las 11:15 del día 9 fondearon en Mejillones la O'Higgins y el Loa, luego de su persecución de la Unión que se extendió hasta Guanillos. Formaron los batallones Chacabuco y Zapadores al mando de sus respectivos comandantes. Sobre la importancia del combate de Angamos en el curso de la guerra escribe Gonzalo Bulnes: nunca podré insistir lo bastante en la importancia que tenía el dominio del mar conquistado por nuestros marinos ruda y gloriosamente. La guerra del Pacífico se había decidido en Angamos. Consecuencias técnicas: la munición Palliser de 250 libras tuvo efectos devastadores contra el Huáscar, alejamiento argentino de una entrada a la guerra, debilitamiento político de M.I. Prado en Perú, pero también de H. Daza en Bolivia. Un soplo de muerte heló los corazones, cita a Mariano Baptista tras la llegada de la noticia. Navales y militares. La captura del monitor Huáscar junto con la muerte del comandante Miguel Grau Seminario le dio a Chile el dominio del mar y la libertad de acción para sus posteriores operaciones terrestres, las cuales comenzaron por el desembarco y el combate de Pisagua para obligar la retirada del puerto de Iquique y el abandono de la provincia de Tarapacá. Consecuencias personales: el 31 de octubre el gobierno chileno ascendió a Galvarino Riveros a la clase de contraalmirante y a Juan José Latorre a capitán de navío graduado. Históricas. En el Perú, por decreto promulgado el 27 de octubre de 1879, se resolvió tributar honras fúnebres de presidente de la República al contraalmirante Miguel Grau y se declaró duelo en todo el país el 29 de octubre. El 28 de octubre se promulgó otra que uno de sus artículos especifica que el buque más poderoso de la Marina de Guerra del Perú debe llevar el nombre de Almirante Grau. El 8 de octubre se recuerda en el Perú tanto el combate de Angamos de 1879 como la creación de la Marina de Guerra del Perú en 1821 y es feriado nacional. Si has llegado hasta aquí, quiero que usted sepa que este video es en honor, en homenaje a las personas que murieron en el combate de Angamos, tanto peruanos como chilenos, y sobre todo en honor al caballero de los mares, Miguel Grau, cuyo mar peruano lleva su nombre. Y si te ha parecido interesante y de utilidad este video, esta información, pues dale like, si gusta suscríbete y comparte este video en todas tus redes sociales. Si ya lo has hecho, si ya lo hizo, muchas gracias por todo. Gracias.